Hermanos, paz de Cristo, le damos muchas gracias a Dios por el privilegio que nos da el día de hoy, una vez más, hermanos, de compartir su palabra. En esta hora los invito allá en sus hogares, en el lugar donde se encuentren, a que abran sus Biblias, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo del 10 al 13, pasaje muy conocido. Jeremías capítulo 29, versículo del 10 al 13, para honra y gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, ¿qué les parece si allí en donde están inclinamos nuestro rostro y me acompañan con una oración para presentarnos delante del Señor? Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, Señor, y por tu grande misericordia. En esta hora, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos que está, Señor, en esta hora mirándonos, Señor, a través de esta transmisión, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos de la congregación, Señor, y a cada uno, Señor, de las personas que esta transmisión, Señor, está llegando, Señor, a sus celulares, Padre, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú abras puertas de bendición, Señor, que si alguno de mis hermanos, Señor, no estuviera en su casa, Señor, que tú apresures sus pasos a llegar o en el lugar donde ellos se encuentran, que tú pongas, Señor, los medios para que ellos puedan, Señor, escuchar en esta tarde, Señor, el consejo de tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén y amén. Paz de Cristo nuevamente, hermanos. Este pasaje de Jeremías me llama la atención porque habla acerca de cuando el pueblo de Israel estaba regresando de Babilonia hacia Israel nuevamente para restaurar la tierra, el pueblo del Señor. A pesar de que muchas situaciones parecían adversas, el Señor le había dado instrucciones y les había hecho sentir que Él estaba con el pueblo. Dependía del pueblo el aceptar las bendiciones de Jehová o el alejarse de ellas. Muchas personas en la actualidad también piensan que al ser cristianos están aislados del sufrimiento y que la lucha y el combate nunca llegarán, pero esto no es verdad. El Señor en aquellos tiempos había entregado al pueblo a esclavitud y Él lo permitió porque el pueblo había caído en idolatría. Adoraban a otros dioses, hacían costumbres que no eran del agrado del Señor, y a pesar de que había puesto profetas en medio de ellos, el pueblo no entendió y no obedeció a la voz del Señor. En estos tiempos, hermanos, pasan actitudes muy similares. Estamos pasando tiempos difíciles en los cuales el Señor nos sigue diciendo de la misma manera que al pueblo de Israel a través de Jeremías, que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero
sigue diciendo más adelantito, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, aquí nos da un secreto, hermanos. Dice que necesitamos invocar e ir y oraréis al Señor para que Él nos escuche. Y entonces lo buscaréis y lo hallaréis, porque lo buscaréis de todo vuestro corazón. O sea que necesitamos nosotros disponernos, necesitamos creer. Pero lamentablemente hay ocasiones en que de manera sutil, quizás sin darnos cuenta, le damos la espalda al Señor con nuestros actos. Hay cosas que se nos hacen más importantes, hay cosas sobre las cuales podemos poner muchos peros. Pero lo cierto es que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros. Quiere, como predicaba nuestro hermano Aureliano la semana pasada, quiere seguir mostrando su amor para cada uno de nosotros. Lo cierto también, hermanos, es que Dios prueba nuestra fe y lo hace con dos propósitos en específico. Punto número 1 es purificarla. El Señor es fuerte, es celoso y no comparte su gloria con nadie, dice su misma palabra. Si nos remontamos en el Antiguo Testamento, hubo un hombre que fue llamado el amigo de Dios, el padre de la fe, y estamos hablando de Abraham, el cual fue un hombre que obedeció a Jehová en todo. Pero cuando el Señor lo bendijo y le dio a su hijo Isaac, Abraham quizás descuidó un poco su comunión con el Señor por atender. Él era ya mayor de edad, Isaac pues era un niño, cuidándolo, protegiéndolo, jugando con él, y quizás invertía más tiempo con él ya que en dedicarle tiempo a su Dios. Entonces su Dios quería y lo probó su fe, pidiéndole a su hijo en sacrificio. Eso es purificar la fe. El Señor ahí hizo el primer acto de purificación de la fe, y Abraham fue un hombre que pasó la prueba. Hay ocasiones en que nosotros pasamos por diversas situaciones, amados hermanos, y buscamos cualquier excusa, en realidad buscamos cualquier pretexto para no asistir a la iglesia, para no conectarnos, para no mirar el consejo de su palabra a través de estos medios que son muy comunes en estos días por situación de la pandemia. Pero la verdad es que el Señor nos permite pasar por situaciones que quizás nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas a mí? Y es que el Señor está probando nuestra fe, porque el Señor no le agrada, hermanos, que nosotros desviemos nuestra mirada de Él. Él nos ama de tal manera, hermanos, que Él quiere que nosotros correspondamos su fidelidad de la misma manera. Ese es su anhelo, que nosotros le busquemos. Él constantemente, como les he predicado en otras ocasiones, Él siempre está buscando su reconciliación con su pueblo. Él siempre ha estado buscándonos el rostro. De hecho, podemos mirar este tipo de situaciones. El Señor les permitió al pueblo de Israel el ser presos en Babilonia, y Él mismo se llevó el tiempo en el cual les dio libertad para regresar. Y como les he predicado en otras ocasiones, les dio la libertad en 3 tiempos, en 3 cuadrillas. La primera cuadrilla fue a través de Zorobabel para reconstruir el templo. Después, hermanos, fue a través de Nehemías.
fueron en 3 tiempos diferentes que el Señor dejó ir al pueblo, no lo dejó ir a todo el pueblo junto. Entonces, quizás el pueblo podía decir, porque encontramos por ahí pasajes en Nehemías en el cual el pueblo estaba cansado, el pueblo estaba ya molesto por trabajar, decían, ¿por qué nomás nosotros? ¿Por qué los demás no? Pero es que el Señor nos aparta a cada quien para tareas específicas. Y dice el Señor que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, Él nos muestra que sus pensamientos son perfectos. Hay cosas que no van a ser de la manera en que nosotros deseamos, en que nosotros pensamos, pero de lo que podemos estar seguros es que si es la voluntad de Dios, hermanos, de esa situación va a obrar para bien. Porque el Señor está purificando nuestra fe. Y el otro punto con el cual el Señor también prueba nuestra fe, el otro propósito es para fortalecerla. Dios busca vigorizar, hermanos, la fe cuando la pone a prueba. En el caso de Abraham, su fe se fortaleció muchísimo y la Biblia dice que se armó de un poderoso pensamiento para pasar este tiempo difícil, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Así de grande se enriqueció su fe. Primero la purificó y después la fortaleció. Estos dos propósitos, hermanos, van de la mano. No puede purificar tu fe, hermanos, si no te va a fortalecer. El purificar, hermanos, significa quitar la inmundicia, quitar todo defecto, quitar microbio. Por ejemplo, podemos mirar, analizar el sistema de la purificación del agua que bebemos. Sabemos que es agua limpia, sabemos que es agua tratada, agua que puede venir de la llave, como le llamamos nosotros, agua potable. Pero para que la podamos beber necesita pasar por filtros en el cual quiten todos los microbios que venga, tienen que pasar por rayos ultravioleta, tienen que pasar por filtros, por sales, para que el agua obtenga la purificación, para que la podamos beber y no nos haga daño. Sabemos que el agua normalmente tiene el color transparente, pero tiene muchos químicos, tiene cloros dependiendo de los tratamientos para que sea potable. Mas sin embargo, el sistema de purificación para poderla beber es muy diferente y al final de cuentas aparentemente se mira igual. Pero esa agua ya pasó por un proceso de purificación y esa agua sirve para fortalecimiento del cuerpo, mientras que cuando bebes agua de la llave sin purificar, corres gran riesgo de enfermarte por las bacterias que contiene o de atrapar algún virus, hermano. Eso es lo que el Señor trata de hacer con nuestra fe. Purificarla para fortalecerla. Es posible que nos preguntamos, o el día de hoy, en medio de esta pandemia o en el pasado, ¿por qué tenemos estos problemas o estas necesidades? ¿Por qué parece que Dios no oye nuestras oraciones ni ve nuestras situaciones? ¿O por qué estamos bajo este fuego de prueba? Hermanos, está siendo purificada nuestra fe para fortalecernos y prepararnos para cosas mejores. Cada uno de nosotros podemos pensar que estamos pasando por situaciones difíciles, pensamos que estamos pasando por lo peor del mundo, hermanos. Pero detrás de esto viene una gran victoria en el nombre de Jesucristo, porque vuestros pensamientos no son como los de Jehová. Los pensamientos de Jehová son de bien, y si el Señor nos está permitiendo pasar por estos tiempos, por estas circunstancias, hermanos, es porque el Señor ve necesario purificar nuestra fe. El Señor en su inmenso amor ha visto que algo nos está robando la atención, que algo nos está robando el primer lugar que le tenemos que dar a Él. Es por eso que el Señor utiliza las pruebas, es por eso que el Señor nos quiere fortalecer. Pero mientras eso sucede, hermanos, el Señor quiere dejarnos
promesas ciertas que están escritas en la Biblia y nos ayudan en espera de la bendición. Y si meditamos en este pasaje que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que con perseverancia, sabiendo que Él tiene buenos planes para nosotros, vamos a obtener victoria. Por más difícil que se mire la situación, saldremos de esta y obtendremos victoria si somos aprobados, si permitimos que nuestra fe sea purificada y nos fortalezca de esta manera. En el versículo 11, hermanos, podemos leer que nos dice que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. El Señor está prometiendo bendecirnos. El Señor nos está diciendo a través del profeta Jeremías que quienes no podían estar en una situación más difícil, estas palabras constituían un mensaje de esperanza, de expresa bendición y bienestar futuro en medio de una condición muy desfavorable. Dios les dice que aguarden con paciencia el cumplimiento del tiempo de su cautiverio, pues tiene excelentes planes para ellos. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esta promesa, hermanos, podemos ver que fue dada, como dice el versículo 10, cuando en Babilonia estaban cautivos, les hace la promesa de que cuando se cumplan los 70 años, Jehová los iba a visitar. Le estaba diciendo, es necesario que cumplan ese tiempo para que ustedes puedan cambiar, para que ustedes puedan ser renovados de su mente, para que ustedes puedan ver las consecuencias que tiene el quitar su mirada de mí, el no darme la honra, la gloria, el voltearse a los ídolos como están acostumbrados a vivir. Hermanos, con certeza puedo decirles que si el Señor mirara que lo que hemos experimentado hasta este tiempo con la pandemia, su pueblo ya se hubiera purificado su fe, ya se hubiera renovado los pensamientos de su mente, la pandemia ya hubiera acabado y ya se hubieran cumplido esos 70 años de Babilonia y el Señor ya nos hubiera visitado y el Señor ya estuviera dándonos otra bendición. Pero no es así, hermanos. Este domingo reabrimos nuestros templos y pudimos ver con tristeza algunos, y puede haber motivos, hermanos, pero Dios lo que probó a Abraham fue que no le diera el primer lugar. Seguimos poniendo otras cosas en primer lugar por encima de Dios. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos si el semáforo vaya a volver a marcar el rojo, se vaya a volver a agravar la situación, nos vayan a volver a cerrar los templos, pero lo cierto, hermanos, es que no todos estamos aprovechando el tiempo. No todos estamos aceptando la voluntad de Dios. No todos estamos pensando de la manera en que Él quiere que piensa. El Señor lo dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Yo les voy a dar una nueva oportunidad, pero nosotros somos, hermanos, los que no estamos aprovechando esa oportunidad. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es maravilloso, el Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos, pero pareciera como si de labios confesáramos, dijéramos amén, pero en nuestro corazón la duda de todas maneras permanece. Resulta que el día que se nos presentó, el día que pudimos ir a reunirnos nuevamente con nuestros hermanos después de casi 2 meses, después de la celebración del año pasado, que teníamos a hermanos que quizás para finalizar el mes les pudiéramos haber dicho, hermano, hasta que te vuelvo a ver, feliz año nuevo. Aprovechamos para hacer otras cosas que pudimos haber hecho en otros momentos y no le dimos al Señor nuevamente
la honra y la gloria. Lo que deseo resaltar, hermanos, es que el deseo del Señor es el de bendecirnos grandemente, y cuando Dios prueba la fe, es que busca que sea como una joya preciosa de gran valor, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos menciona su palabra. Amados, si somos sometidos a un fuego de prueba, es porque nuestra fe necesita o ser purificada o ser fortalecida. Afinemos, hermanos, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Hermanos, otra cosa que el Señor promete, ahí en el versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. El Señor promete escucharnos, hermanos. Dice su palabra, hermanos, clama a mí y yo te responderé, dice el mismo profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Pero dice, clama a mí. Hermanos, clamar no es decir Señor, no es como hablar con otra persona. Clamar, hermanos, es sacar lo que nos duele, gritarlo, confesarlo. Señor, mira, esto me duele, Señor, estoy pasando por esto, siento que ya no lo aguanto. Clamemos, hermano. Clama a mí, yo te responderé. Pero, hermanos, hay un dicho que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus dichos. No puedo decir, yo sí alabo a Dios, yo clamo al Señor, cuando no puedo dar testimonio de mi fidelidad hacia Él. Cuando por cualquier cosa, hermanos, no le doy el primer lugar a Dios. Repetidamente hablamos de esto, hermanos, si podemos mirar. Job, a pesar de la angustia, a pesar de todo el dolor, que no fue poco, lo que sintió, la pérdida de sus propiedades, la pérdida de su ganado, la pérdida de sus hijos, en todo momento honró a Dios y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. Su fe nunca vaciló, hermanos. Él estuvo dispuesto a soportar, aun cuando su esposa fue y le dijo, ¿por qué mejor no maldices a tu Dios y te mueres? En la condición en la que se encontraba, se atrevió a defender su fe en Dios. Su fe estaba siendo purificada, su fe estaba siendo fortalecida con éxito. Cuando su mujer le dijo que maldijera a Dios y muriera, le dijo, como cualquier mujer fatua has hablado. Él defendió su fe y él soportó, y todavía dijo, nomás cuando hay abundancia o cuando hay que vamos a honrar a Jehová. No, Jehová es Dios sobre todas las cosas. Jehová es Dios, haya o no haya. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor glorificado. No hay nada, hermanos. Podemos decir, y dice la palabra de Dios, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y podemos decir, nadie. Permítame decirle, hermano, que con nuestros hechos quizás nos apartemos solitos. No necesitamos que nadie trate de apartarnos. Con nuestros hechos solitos podemos decirle al Señor, Señor, te necesito como Señor. No te necesito. Yo puedo. Tengo este problema, pero yo lo voy a solucionar. Nosotros decidimos si lo hacemos o no.
Dios promete oír nuestra oración. De hecho, Él siempre nos escucha, aunque a veces nos parece que no. En ocasiones es tal nuestro apuro que nos parece que estamos solos y llegamos a pensar que Dios no escucha nuestras oraciones, ni ve nuestras necesidades, pero lo cierto es que Dios sí responde a las oraciones. Tal vez hay una pregunta en su mente, entonces, ¿por qué no me ha respondido? Hermanos, el domingo les mencionaba, el aceptar la voluntad de Dios quizás no sea ver lo que nosotros estamos esperando. El Señor está contestando nuestras peticiones, el Señor está contestando nuestras oraciones, pero es que hay ocasiones en que no podemos ver porque nosotros queremos que el Señor las conteste a nuestra manera. Y el Señor nos ama. El Señor no nos va a dar algo que nos haga daño. El Señor no nos va a propiciar que nos hagamos mal. Él quiere bendecirnos. Él nos escucha, pero Él va a hacer su voluntad. Lo entendamos o no lo entendamos. Hermanos, tenemos que aceptar cuál es la voluntad de Dios. Miren, ya casi para concluir, hermanos, me llama la atención y se los he platicado en otras ocasiones, el profeta Elías. El profeta Elías fue un hombre que nos mostró el confiar en su propia prudencia. Cuando fue a la cueva, cuando se encuevó, creyendo que no tenía salvación, creyendo que Jezabel iba a cumplir su cometido, sabiendo que Dios es poderoso, sabiendo que Dios se había manifestado en su vida. Cuando momentos antes, hermanos, días antes, él mismo había comprobado en aquel encuentro con aquellos profetas de Baal, que cuando él clamó a Dios, que en cuanto él le habló, el Señor tenía atentos sus oídos y como le estaba pidiendo algo en lo cual su nombre iba a ser glorificado, no dudó ni tantito en hacerlo. Él experimentó que Jehová lo había escuchado, él experimentó que Jehová lo había respaldado, pero se llegó el momento en que dudó. No permitamos, hermanos, ser de esos. La tercera promesa que encontramos, hermanos, en el versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Él promete, hermanos, encontrarnos. Él promete tener un encuentro con nosotros. Él promete no esconderse. Nosotros sabemos dónde está. Nosotros sabemos cómo llamarlo para que Él nos escuche. Somos nosotros los que quizás podemos decir, Señor, es que no te siento, es que Señor, no me contestas. Somos nosotros, hermanos, los que quizás no estamos hablándole como Él nos pide que lo hagamos. Doblando nuestras rodillas, clamando para que Él nos responda. Somos nosotros, amados hermanos, los que necesitamos seguir cambiando actitudes. Hay ocasiones en que podemos mirar erróneamente, mirar hacia los demás. Dice el Señor, mis pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros no podemos dar por descartado a nadie, por más que miremos acciones que quizás a nosotros no nos agradan, quizás al Señor sí le agradan. Quizás el Señor, hay un dicho por ahí que dicen, de todo hay en la viña del Señor, que algunos hasta aseguran que es versículo bíblico y no lo es. Hermanos,
alguna virtud hay que el Señor mira y por eso nos tiene contemplados. El Señor desea tratar, purificar y fortalecer nuestra fe. Él promete bendecirnos, Él promete escucharnos y Él promete encontrarse con nosotros, hermanos. Para concluir, hermanos, este pasaje que les mencionaba de Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías clamó y vea la respuesta inmediata. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Bendito sea el Señor. Una respuesta en automático. Cuando confiamos en que el Señor nos va a responder, cuando confiamos en que estamos haciendo algo de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere escucharnos y el Señor quiere tener un encuentro con nosotros. Pongamos de nuestra parte, amados hermanos. Él quiere bendecirnos. Otro pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 15. Versículo 2. Y salió al encuentro de Asá y le dijo: oídme, Asá y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Él no va a tomar la iniciativa, hermanos, para separarse de nosotros. Él no va a tomar la iniciativa para darnos la espalda. Si vosotros estuviereis con él y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. ¿De qué manera nos estamos conduciendo, hermanos? ¿Estamos en una relación plena con el Señor? En esta hora, hermanos, yo te invito a que reflexionemos y que aceptemos la prueba de nuestra fe y que nos comportemos, hermanos, de una manera que sea agradable a los ojos de Jehová. Abraham, cuando el Señor le pidió en sacrificio a su hijo Isaac, Abraham no dudó en dárselo. Y el Señor proveyó cordero para cumplir su voluntad. Esta situación, hermanos, varios lo tenemos comprobado. El Señor ha hecho su voluntad. Esta pandemia, hermanos, ha habido muchos que han muerto. Muchos hermanos, muchos pastores, muchos hermanos, pero han sido las circunstancias porque se han cumplido los días que el Señor tenía establecidos para ellos. Pero ha habido varios, hermanos, me cuento entre ellos, que el Señor nos ha dado la victoria sobre esta pandemia, que el Señor nos ha probado. Y le damos gracias a Dios porque enfermos, sanos, como hemos estado, una cosa que tenemos es convicción de que el Señor está con nosotros y el Señor no nos ha dejado. En esta hora, hermanos, queremos inyectarnos de fe. Queremos decirle al Señor: creemos, Señor, en tu mano poderosa porque tú nos has mostrado tu amor.
¿Hay cosas que necesito cambiar? Sí. En esta hora te pido que me des sabiduría. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos? Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu grande amor, Señor, y por tu grande misericordia, Señor. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra que si vosotros estuviéramos contigo y si te buscaréis, te hallaremos, Padre. Mas si te dejamos, Señor, tú también nos dejarás, Padre. Y en esta hora, Señor, mira que tu pueblo, Señor, te está buscando, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que hables con cada uno de nosotros, Señor, que hables con cada uno de tus hijos, que nos hagas ver, Señor, lo que tú esperas de nosotros, que nos hagas ver, Señor, lo que tú deseas que cada uno de nosotros cambiemos. Porque nosotros, Señor, como dice el versículo 11 de Jeremías 29, Señor, quizás pensamos en que estamos haciendo las cosas bien, Señor, pero dice tu palabra que tus pensamientos no son vuestros pensamientos, Padre. Guíanos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Muéstranos cuál es tu voluntad, Señor, agradable y perfecta. Queremos ser, Padre, como Elías, Padre, que te pidió, Señor, eso, milagros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y tú respondiste, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú te has manifestado grandemente en nuestras vidas, Señor. Inyéctanos de fe, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que podamos, Señor, seguir creciendo en fe, Señor, seguir creciendo, Padre, en número, porque tú eres bueno, grande y maravilloso, Señor. Que tu pueblo, Señor, se comprometa, Señor, en oración, Señor, se comprometa en ayuno, Señor, en esta campaña, Señor, que estamos ofreciendo, Señor, tu pueblo, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, y que tú lo único que quieres, Señor, es bendecirnos. Tú quieres escucharnos, Señor, y tú quieres, Señor, tener un encuentro con cada uno de nosotros. Es por eso, Señor, que en esta hora te pedimos que nos sigas dando esa sabiduría, Señor, para seguir poniendo de nuestra parte, Señor, en este encuentro, Señor, que queremos lograr mutuamente, Señor, tú con nosotros y nosotros contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que quites toda inmundicia, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Que no permitas, Señor, que nos contaminemos, Padre. Que te reconozcamos, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Que tú estás con nosotros, Señor, para siempre. Y que tú quieres, Señor, bendecir nuestras vidas, Señor, de una manera especial, Padre. Que a pesar de que nosotros nos hemos retirado, nos hemos apartado, Señor, de ti, tú sigues, Señor, como ese Padre amoroso, Señor, esperando, Señor, a que nosotros volvamos a ti. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, Señor, y que bendigas cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tú tomes el control de cada una de nuestras situaciones, Señor, y que transformes, Señor, nuestros pensamientos y que renueves, Señor, nuestra mente, Padre. Te lo pedimos, Señor, no porque seamos dignos de merecerlos, Padre, sino por tu grande misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, este ha sido el consejo, hermanos, de la palabra del Señor. Que reflexionemos. El Señor está ahí, hermanos. Todavía dice por allá en Apocalipsis, Él está a la puerta y llama. Si alguno abriere la puerta, entrará y cenará con nosotros y nosotros cenaremos con él. Abrámosle la puerta, hermanos, de nuestro corazón. Él siempre ha estado ahí. Desde el Antiguo Testamento nos lo demuestra y en Apocalipsis aún nos lo reafirma. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga. Hagamos reflexión, busquemos el rostro de Dios y sigamos orando los unos por los otros. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27:4. Hermano, nuestro deseo es que el Señor les bendiga. El día de mañana los esperamos a las 7 de la tarde para la oración, y el domingo 11:30 en nuestro templo tenemos una cita con nuestro Dios. Los esperamos. Dios les bendiga.